Imagínate una época en la que los majestuosos Drakars surcaban los mares del norte, y los fieros guerreros no solo luchaban en los campos de batalla, sino que también abrían nuevos horizontes para el comercio y la prosperidad económica. Los vikingos, esos legendarios habitantes de Escandinavia, no eran solo invasores y exploradores, sino también hábiles comerciantes cuya actividad tuvo un profundo impacto en el desarrollo económico de Europa y otras regiones. En este artículo nos adentraremos en el mundo del comercio y la economía de los vikingos. Exploraremos sus rutas comerciales, los productos que intercambiaban y descubriremos cómo transformaron el panorama económico de su época. Rutas comerciales de los vikingos. El mar como camino hacia la riqueza. El Mar del Norte y el Mar Báltico fueron arterias vitales para los vikingos. Estas vías acuáticas no solo separaban, sino que también conectaban Escandinavia con el resto de Europa. Los vikingos, con sus avanzadas habilidades de navegación y barcos únicos, podían recorrer grandes distancias y enfrentar duras condiciones climáticas. Islas Británicas. Los vikingos comerciaban activamente con los anglosajones, trayendo productos de Escandinavia y cambiándolos por lana inglesa, estaño y otros recursos. Las ciudades de York, a la que llamaban Jorvik, y Dublín se convirtieron en importantes centros comerciales, donde se encontraban culturas y mercancías de diferentes pueblos. Europa continental. A través del Mar del Norte, los vikingos llegaban a las costas de la actual Francia, Bélgica y los Países Bajos. Establecían relaciones comerciales con los francos y otros pueblos, intercambiando sus productos por vinos, telas y otros bienes valiosos. Países bálticos y tierras eslavas. El mar Báltico abría el camino hacia los países de Europa del Este. Los vikingos comerciaban con las tribus eslavas, trayéndoles armas, joyas y otros productos a cambio de grano, miel y pieles. Ríos de Europa del Este, navegando hacia el interior del continente. Los ríos internos de Europa se convirtieron para los vikingos en carreteras comerciales que les permitían adentrarse profundamente en el continente. El Dnieper. Este poderoso río conducía a los vikingos hacia el Mar Negro y, por tanto, a las riquezas de Bizancio. En su camino, establecían asentamientos y puestos comerciales que más tarde se convertirían en importantes ciudades como Kiev. El Volga. A través del Volga los vikingos podían llegar al Mar Caspio y comerciar con los pueblos de Oriente Medio. Estos viajes eran largos y peligrosos, pero traían enormes beneficios al acceder a productos exóticos. Ladoga y Novgorod. En el norte, el río Voljov conectaba el mar Báltico con el lago Ladoga y de allí con Novgorod. Estas rutas se convirtieron en claves para el comercio entre Escandinavia y la futura Rusia. Rutas hacia el este, desde Escandinavia hasta Bagdad. Comercio con Bizancio. El Imperio Bizantino era una de las civilizaciones más ricas y desarrolladas de la época. Los vikingos, o varangios como los llamaban en Bizancio, servían incluso como guerreros de élite, la guardia varega del emperador. Traían pieles, esclavos y ámbar, y a cambio recibían oro, seda y otros bienes valiosos. Ruta hacia el mundo islámico. A través del mar Caspio y más allá hacia Asia Central y Oriente Medio, los vikingos comerciaban con el califato abasí, cuya capital era Bagdad. Esto les daba acceso a especias, piedras preciosas y otros productos orientales. Conexiones persas. Existen evidencias de que los vikingos llegaron incluso a Persia, estableciendo relaciones comerciales con los pueblos locales y cambiando sus productos nórdicos por metales, tejidos y joyas. Mercancías vikingas, los tesoros del norte. Pieles y cueros, la riqueza de los bosques. Los bosques escandinavos estaban llenos de animales salvajes y las pieles del norte eran muy valoradas. Martas, nutrias y zorros. Las pieles de estos animales eran suaves y cálidas, lo que las hacía ideales para la ropa en climas fríos. Eran un símbolo de riqueza y estatus en Europa y Asia. Exportación a Bizancio y Oriente Medio. Las pieles no solo se usaban con fines prácticos, sino también como objetos de lujo. Los gobernantes orientales decoraban sus palacios y vestimentas con pieles del norte. Ámbar, el oro del Báltico. Origen y propiedades. El ámbar es resina fosilizada de árboles antiguos. La región del Báltico era una de las principales fuentes de este mineral. Uso. El ámbar se utilizaba para fabricar joyas, amuletos e incluso con fines medicinales. En la antigua Roma y Grecia era tan valioso como el oro. Comercio con Roma y Grecia. Antes de los vikingos, el ámbar ya llegaba al Mediterráneo.
Los vikingos continuaron esta tradición, asegurando un flujo constante de este valioso producto hacia el sur. Hierro y armas, la maestría de los herreros nórdicos. Calidad del hierro escandinavo. Los ricos depósitos y métodos avanzados de fundición permitían a los vikingos producir hierro de alta calidad. Armas y armaduras. Las espadas, lanzas, hachas y escudos vikingos eran conocidos por su resistencia y eficacia en el combate. No solo comerciaban con armas para fines militares, sino también como objetos de arte. Esclavos, el lado oscuro del comercio. Captura de prisioneros. Durante sus incursiones, los vikingos capturaban prisioneros que luego vendían como esclavos. Mercados de esclavos. Los principales centros de comercio de esclavos eran los mercados en Dublín, York y en el Medio Oriente. Los esclavos se usaban en el hogar, en los campos y como guerreros. Aspectos éticos. Aunque la esclavitud era una práctica común en esos tiempos, hoy en día se considera una grave violación de los derechos humanos. Es importante comprender el contexto histórico sin justificar tales acciones. Productos agrícolas y artesanía. Abastecimiento naval. Los vikingos comerciaban con madera necesaria para la construcción de barcos, así como con resina y cuerdas. Joyas. La fabricación de joyas de oro, plata y bronce estaba bien desarrollada en Escandinavia. Estos artículos eran valorados por su diseño y la habilidad de sus creadores. Textiles. Aunque Escandinavia no era un gran productor de telas, los vikingos intercambiaban lana y productos acabados por lino y seda regiones. Influencia en la economía europea. Catalizadores del cambio. Integración de los mercados. Los vikingos facilitaron la integración de los mercados europeos dispersos en una única red comercial. Esto permitió un intercambio más fluido de bienes, ideas y tecnologías entre diferentes pueblos. Diversidad de productos. Gracias a los vikingos, los europeos accedieron a productos de regiones remotas, lo que enriqueció la cultura y la economía de diversos países. Creación de nuevos centros comerciales. El nacimiento de ciudades York, Jorvik. Bajo el control vikingo, York se convirtió en una próspera ciudad con una infraestructura avanzada, artesanías y comercio. Dublín, fundada por los vikingos en el siglo IX, Dublín se convirtió en uno de los principales centros de comercio de esclavos y otros bienes en Irlanda. Novgorod. En el este, los vikingos contribuyeron al desarrollo de Novgorod, que se convirtió en un eslabón clave entre Escandinavia y Bizancio. Sistema monetario, revolución en el comercio. Transición a la economía monetaria. Los vikingos comenzaron a usar y acuñar sus propias monedas, inspiradas en los modelos ingleses y árabes. Facilitación del comercio. La existencia de un sistema monetario unificado facilitó las transacciones y promovió el desarrollo de los mercados internos y externos. Estabilidad económica. La economía monetaria permitió un mejor control de los precios, impuestos y políticas económicas. Innovaciones tecnológicas, intercambio de conocimientos. Construcción naval. Los vikingos adoptaron tecnologías de construcción naval de otras culturas, perfeccionando sus drakars y Norse. Metalurgia. El intercambio de experiencias en el campo de la metalurgia les permitió mejorar la calidad del hierro y el acero. Agricultura. Nuevos métodos de cultivo y manejo de la tierra contribuyeron a un aumento de la productividad. Influencia cultural, un legado que perdura a través de los siglos. Runas. La escritura rúnica no solo era un medio de comunicación, sino también un símbolo cultural. Las inscripciones en piedras, armas y adornos se encuentran por toda Europa. Influencia lingüística. Muchas palabras en inglés y en otros idiomas europeos tienen origen escandinavo, lo que demuestra la profunda influencia de los vikingos. Cambios religiosos. Transición al cristianismo. Las relaciones comerciales con países cristianos favorecieron la expansión del cristianismo en Escandinavia. Sincretismo. Durante el periodo de transición, algunos ritos paganos y cristianos se fusionaron, creando tradiciones culturales únicas. Arte y artesanías. Ornamentos y estilos. El arte vikingo se caracterizaba por ornamentos complejos y representaciones de animales y seres mitológicos. Influencia en la arquitectura. Algunos elementos arquitectónicos, como las iglesias de madera en Noruega, muestran una síntesis de tradiciones escandinavas y cristianas. Declive de la era comercial vikinga. Causas y consecuencias. Centralización del poder. Los monarcas europeos fortalecieron su autoridad, creando estados fuertes con ejércitos y flotas propias. Protección de fronteras.
La construcción de castillos y ciudades fortificadas dificultó las incursiones y el libre comercio de los vikingos. Nuevas leyes. La introducción de aranceles y restricciones comerciales redujo la rentabilidad del comercio vikingo. Cambios en las rutas comerciales. Competencia. Otras potencias marítimas, como los genoveses y venecianos, comenzaron a dominar el comercio con Oriente. Apertura de nuevas rutas. Con el desarrollo de nuevas tecnologías, los europeos descubrieron rutas hacia Asia y África, lo que redujo la importancia de las rutas tradicionales de los vikingos. Crisis económicas. La caída de la demanda de ciertos productos y la saturación del mercado condujeron a una disminución de las ganancias. Integración y asimilación. Sedentarismo. Muchos vikingos se establecieron en las tierras donde antes comerciaban o realizaban incursiones, convirtiéndose en parte de la población local. Matrimonios mixtos. Las uniones entre vikingos y locales fomentaron la integración cultural. Pérdida de identidad. La gradual cristianización y la adopción de costumbres locales llevaron a la desaparición de la cultura vikinga única. Legado de los vikingos en la economía y cultura moderna. Apertura de nuevos mercados. El afán de los vikingos por explorar y establecer lazos comerciales inspira a los empresarios modernos a expandir sus negocios globalmente. Riesgo e innovación. La disposición de los vikingos a asumir riesgos y adoptar nuevas tecnologías es un elemento clave para el éxito tanto en su tiempo como en la economía moderna. Intercambio cultural y globalización. Conexiones internacionales. Los vikingos fueron de los primeros comerciantes globales, uniendo diferentes culturas y pueblos. Tolerancia y adaptación. La capacidad de los vikingos para adaptarse a diversas culturas y costumbres es una lección importante para el mundo moderno. Educación y ciencia. Exploración y descubrimientos. El espíritu explorador de los vikingos inspira a los científicos e investigadores a realizar nuevos descubrimientos. Estudios históricos. El estudio del legado vikingo nos ayuda a comprender mejor los procesos históricos y el desarrollo de la civilización humana. Un legado eterno de los comerciantes marítimos. El comercio y la economía de los vikingos fueron una parte integral de su cultura y jugaron un papel clave en la formación de la Europa medieval. Su influencia se siente hasta hoy, desde los préstamos lingüísticos hasta los principios económicos. Comprender su historia nos ayuda a apreciar cómo las diferentes culturas están interconectadas y cómo el intercambio de bienes e ideas impulsa el desarrollo de la sociedad.